Pablo, tú debes estar por ahí. Si me escuchas, me gustaría que pusieras la cámara y el micrófono. Hola Iris, buenas tardes. Hola, Pablo. Ay, ahora igual te vemos. Perfecto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes. estás? Muy bien, gracias. Y Qué bueno. Pablo, tú eres de la empresa Hydro Tattersall, como ya podemos ver en la presentación. Y tú eres Sí, ingeniero civil industrial y gerente de proyectos de la empresa. Y hoy día vas a hablar sobre las herramientas para la gestión integrada. Así que ya tienes el control de todo, ya te vemos, te escuchamos, no te quito más tiempo, el webinar es tuyo. muchas gracias Iris. Y, a ver, efectivamente la presentación hoy día la he titulado las herramientas para la gestión integrada. Yo represento, como bien dices tú, a la empresa Hydro Tattersall. Y quisiera hablar aquí en un breve contexto, un poco englobando a lo mejor muchas de las otras presentaciones que se han dado en torno al tema hídrico, con una lámina que creo que es bastante reveladora en términos de lo que ha ocurrido en el último año en Chile, en donde el déficit hídrico, el que todos hemos oído y que está bastante presente en la zona metropolitana al norte, hoy día es parte ya de la opinión pública, o sea, un porcentaje importante de la población. Lamentablemente en Chile tenemos este dicho de que si bien Santiago no es Chile, eso no implica que buena parte de la población esté ubicada en esa zona. Entonces el tema ya ha dejado de ser solamente un problema de regiones de la zona norte, sino que ya hoy día lo vemos presente también en la zona central y en muchas regiones de la zona sur. Y esto es un concepto que también es bastante relevante porque si bien el uso del agua está bastante asociado a la agricultura, en situaciones de escasez como la que nos vemos enfrentados en la actualidad, y un ejemplo claro de eso es lo que ocurrió en junio de este año, donde el caudal del río Maipo en el Maizano en torno a los 20 metros cúbicos por segundo, y una planta de tratamiento de agua potable, la captación que tienen las vizcachas de aguas andinas en el mismo sector, de 16 metros cúbicos por segundo. O sea, la proporción de quién utiliza el agua finalmente se invierte y ya el problema, como les decía en la primera lámina, pasa a ser un tema ya de opinión pública. Y eso sumado también a que existe, producto de la escasez, un deterioro de la calidad del agua. Entonces tenemos un problema tanto de cantidad como de calidad, por contaminación, por exceso de sales, por contaminación biológica, eventos asociados a turbidez, por precipitaciones o fuera de época, o por temperaturas que están por sobre lo normal. Entonces, existe una serie de condiciones a las que nos vemos enfrentados, sobre todo en estos periodos de escasez. Bueno, ¿y por qué es relevante? Hoy día en los medios, en la prensa, vemos grandes proyectos, grandes iniciativas que buscan de alguna manera atender esta problemática. Y una de esas iniciativas bastante comentada en el último tiempo está asociado al trasvase de agua de zonas que tienen una mayor abundancia, por así decirlo, a zonas de menor abundancia, con todas las implicancias ambientales y sociales que eso tiene. Y la verdad es que esto no es un proyecto nuevo. Este balance geográfico, este trasvase de agua de cuenca, lo venimos escuchando en Chile desde los años 60, incluso antes, siempre muy asociado a periodos críticos de escasez. En la sequía del 68 repercutió en este proyecto del río de la Unidad de los años 70, sequía en los años 80, a lo mejor en un contexto sociopolítico un poco más complejo para poder desarrollar proyectos, pero sí ya a principios de este siglo, empiezan a aparecer nuevamente proyectos y sobre todo en el periodo de la última sequía, nuevamente surgen estas carreteras hídricas como alternativas para resolver esta problemática. Otras grandes menciones que ocurren y sobre todo impulsados por la mega sequía es la opción de la desalación como una de las soluciones para enfrentar este problema de escasez que existe en el país. Y nuevamente no es una solución nueva, no estoy con eso juzgando que sean malas soluciones, pero son temas que están permanentemente en la palestra producto de estas contingencias a las que nos vemos enfrentados frecuentemente.
Bueno, ¿y qué hay de la gestión? Y yo creo que este es un punto relevante que hoy día no está siendo abordado con la fuerza que se requiere. Y por lo tanto, creo que es bueno hacer un hincapié en algunos conceptos asociados a lo que es la gestión del agua. Y esta lámina, la verdad que la tiendo a utilizar porque la gestión del agua tiene muchísimos componentes. Y muchísimos componentes que puestos arriba de la mesa pueden parecer como un puzzle muy desordenado, que la verdad que cuesta tomarle, entenderlo, lograr visualizarlo. Pero en términos, y aquí muy sencillos y muy simplistas, la gestión del agua es el buen balance entre las entradas y las salidas para poder entender el almacenamiento, ya sea a nivel de embalse o de acuíferos subterráneos. Todos nos vemos enfrentados en el día a día al balance entre los ingresos, los gastos, que nos permiten de alguna manera entender cuál es el capital con el cual contamos. Y esa ecuación, que parece muy simple, tiene una serie de derivadas en las distintas componentes que tiene la gestión del agua y que, habiendo entendido de manera simple qué se trata, logramos de alguna manera establecer un marco de gestión, un marco que nos ayude a visualizar esta administración de un recurso que muchas veces cuesta entender dónde nos estamos moviendo. Y creo que la imagen del puzzle un poco representa eso. Todos hemos armado un puzzle alguna vez y creo que una de las mejores estrategias es partir efectivamente por los bordes, o sea, definir a dónde nos vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a gestionar y qué es lo que vamos a administrar. Bueno, y en esa línea quise hacer una pequeña representación aquí gráfica de las distintas variables que están asociadas a la gestión del agua en términos de herramientas. Aquí no voy a estar hablando de los modelos hidrológicos ni de la gobernanza, sí de las herramientas que nos permitan, de alguna manera, gestionar de mejor manera el recurso. Y hoy en día, debido al desarrollo de la tecnología, contamos con una serie de herramientas, por ejemplo, el mapeo satelital, una herramienta cada vez más utilizada, con mayor precisión y con mayor resolución, que nos aporta información que hasta hace algunos años, muy pocos años, no estaba disponible. Si eso lo integramos además con el uso de herramientas locales, drones, que nos permitan levantar variables agroclimáticas, crecimiento vegetativo, estamos entendiendo la agronomía en este caso de una manera con bastante más información y con ya no solamente con un mapeo puntual o con un análisis de campo puntual, como puede ser una calicata, que sigue siendo una herramienta bastante práctica, pero aquí ya tenemos una visión bastante más macro de lo que ocurre a nivel de predio. Si hacemos una bajada después a la administración del agua desde la captación y la distribución mediante los canales, el monitoreo de pozos profundos y el riego, el uso del agua a nivel intrapredial, logramos gestionar todas estas herramientas hoy día con componentes de comunicación que facilitan el acceso a esa información hoy día en la palma de la mano para poder administrar el agua a nivel de cuenca y a nivel agrícola. Entonces, y haciendo una bajada desde la captación del río hasta el embalse, existen una serie de pérdidas asociadas que son gestionables, y desde, como les decía, la captación, los sistemas de distribución, el ingreso del agua en el predio y luego la eficiencia de uso de agua a través del riego. Y el objetivo de esta gestión que les mencionaba en un principio es, por un lado, conocer los recursos disponibles y una vez que sé cuánto tengo, poder gestionarlo. Yo creo que el punto central hoy día de la gestión está en eso, en poder medir y en función de la medición y de la información que uno logra recoger, gestionar ese recurso. Y para eso, y aquí quisiera hacer un énfasis en los distintos desarrollos de proyectos que hemos implementado en los últimos años, la captación de agua a través de una bocatoma desde un río, mediante tecnología que permite, por un lado, medir qué es lo que se está captando y además controlar cuánto es lo que realmente está ingresando en el canal aguas abajo, es una de las componentes claves en un sistema para poder administrar de mejor manera el agua que tiene disponible una asociación de regantes o una junta de vigilancia. De igual forma, a lo largo del canal, pasar desde la gestión de compuertas manuales o la administración de un canal mediante compuertas manuales
a un sistema automatizado que me permite monitorear, como les decía hace un minuto, pero además controlar cuánta agua es la que efectivamente está pasando a lo largo de este canal, y a su vez administrar un servicio a los regantes en los derivados laterales de mayor calidad en tiempo y en forma, cuánta agua le corresponde a este derivado y ser capaz de otorgárselo con precisión, es uno de los elementos claves también en lo que es la gestión hoy día a lo largo de los canales de riego. Si nos pasamos por un segundo al subsuelo, al acuífero, el monitoreo de pozos hoy día en tiempo real, por un lado ya es una exigencia, ya deja de ser una proactividad del usuario, sino que ya es una exigencia hoy día de los organismos estatales de medir cuánto es efectivamente lo que se está extrayendo del pozo, tanto en caudal como en nivel freático, asociado a la profundidad del agua en la napa. Y de nuevo, el monitoreo en tiempo real hoy día es una herramienta disponible y bastante amplio uso que permite contar con un reporte automatizado de gestión de cuánto es lo que se está extrayendo en cada uno de los pozos, y esa información agregada permite gestionar también de mejor manera el acuífero. ¿Ya? Y lo que uno consigue finalmente es acceder de manera web, muchas veces, de manera virtual, al pozo, contar con registro y saber efectivamente cuánto es lo que está consumiendo cada metro cúbico extraído en términos de energía, cuáles son los pozos más eficientes en términos de extracción, cuáles son los que tienen el agua más profunda, si hay una diferencia importante entre la captación original, la prueba de bombeo original que se hizo del pozo y en la situación actual, me permite también intervenir y tomar decisiones en términos de mantenimiento, ya sea del pozo o del equipo de bombeo. Ya a nivel intrapredial, cuando ingresamos a nivel de predio y logramos incorporar sistemas de monitoreo, como presentaba Sergio en la charla anterior, también a unidades de bombeo, sensores de campo, y todo eso integrado con una red de telemetría, logramos gestionar también de mejor manera el uso del agua a nivel intrapredial. O sea, cuánto es el consumo real que tiene el huerto, las profundidades de la humedad del suelo, los requerimientos agronómicos asociados a la humedad del suelo. Toda esa es información que hoy día es posible integrar y gestionar de mejor manera debido a la tecnología que se puede implementar en estos proyectos. Y un componente que también está cada vez más utilizado, y aquí quiero hacer un paralelo con una herramienta que muchos de nosotros usamos, que son para poder movernos, sistemas como el de Google Maps o de Waze, donde existe ciencia e investigación ya probadas. El saber cuánto uno se demora de un punto a otro, recorrer de una ciudad a otra, a lo largo de una carretera, es información conocida. Todos sabemos a qué velocidad nos podemos mover en una carretera. Por lo tanto, ese paralelo entre la ciencia, cuánto es el requerimiento agronómico de un huerto en particular o de un cultivo en particular, también es ciencia hoy día conocida. Si eso lo integramos con muchos usuarios que se mueven de un punto a otro a lo largo de una carretera, o que riegan y utilizan el agua para determinados cultivos en distintas zonas geográficas, y logramos integrar toda esa información mediante el uso agregado de la información, pero además a través de un software que pueda procesar la información y entregarme herramientas para la toma de decisiones, logramos este concepto que les digo, que hablamos acá del advisor, de que entrega herramientas para una mejor toma de decisiones en base a información agregada. Eso es algo que hoy día está cada vez más siendo utilizado, y como les decía, la ciencia ya existe, la información de riego ya existe, lo que se está haciendo hoy día es integrándolo de manera de poder aportar información para la toma de decisiones. El sistema no toma las decisiones por ti, sino que te aporta información para la toma de decisiones. Son, como les decía, herramientas de control tanto intrapredial para el uso de riego, están siendo hoy día utilizadas de manera bastante amplia. Y un componente adicional que escapa muchas veces a la cantidad de agua es la calidad de agua. O sea, hoy día podemos contar con agua disponible en términos de volumen, pero no necesariamente ese volumen cumple con los requerimientos de calidad de agua de riego. Y un ejemplo muy conocido es el exceso de sales, donde es muy relevante conocer
realmente cuál es el factor limitante. Estamos hablando de conductividad eléctrica como información agregada en términos de calidad, o existe un ion específico, por ejemplo el cloruro, que me genera un daño a nivel de hoja y por lo tanto repercute en la productividad de un huerto, como ocurre muchas veces con los huertos de paltos o de nogales aquí en la zona central. Y evidencias por daños de sales existen varias, pero las principales son las quemaduras de hoja o el daño foliar, son, como aparece en esta imagen, es equivalente a cubrir un panel fotovoltaico que no es capaz de producir energía. En términos muy simples, eso es lo que ocurre a nivel y que disminuye el área para la fotosíntesis, pero ese daño a nivel de hoja evidencia un daño radicular que no es evidente, que no muchas veces lo estamos viendo, y que es el que principalmente termina afectando la productividad del huerto. Herramientas para poder abordar estos problemas también existen hoy día. Nosotros hemos desarrollado también múltiples proyectos en tratamiento de agua, que suponen no solamente la integración de una planta de osmosis inversa que me permita remover las sales del agua de riego, suponen una serie de conceptos que son importantes de atender. El pretratamiento, si vamos a estar tratando aguas superficiales o aguas de pozo, aguas con concentraciones de fierro, manganeso o aguas con alta dureza, son conceptos relevantes a la hora de desarrollar un proyecto de tratamiento. La calidad del agua, el proceso, qué hacer con el rechazo, la salmuera, los requerimientos energéticos para un proyecto de estas características. O sea, se abre un mundo en términos de abordar un proyecto de tratamiento de agua, pero que deben ser considerados muchas veces, porque como les decía, uno puede contar con el volumen disponible, el caudal disponible, pero que la calidad de agua no cumple con los requisitos que requiere la producción agrícola. Y bueno, para cerrar, ¿cuáles considero que son parte de los desafíos que hoy día supone la integración y la implementación de herramientas para la gestión integrada a nivel de agua? La implementación en esta herramienta, uno de los puntos clave es que requiere menos tiempo y plazo versus la inversión de grandes obras. Le hacía mención a dos grandes proyectos, dos grandes iniciativas, lo que son los trasvases de agua de cuenca o los proyectos de desalación, que son de gran escala y que pueden resolver un problema a lo mejor importante en determinadas zonas, pero la gestión del agua, el uso eficiente del agua, es bastante más simple de implementar y requiere un plazo bastante más acotado. Hoy día la tecnología, la tendencia natural que tiene la tecnología a la baja en los costos, permite la implementación creciente en proyectos agrícolas, que muchas veces es comillas, hermano pobre versus la minería o la gran industria, pero hoy día la tecnología está al alcance de la mano de la agricultura y permite la implementación con costos que son bastante razonables. Esto no es investigación y desarrollo. Hoy día existen proyectos ya aplicados que muestran resultados importantes y que son, como les digo aquí, han probado ser una alternativa viable para mejorar la eficiencia tanto en la captación a nivel en aguas superficiales o subterráneas, la distribución y el uso final de los recursos hídricos en la agricultura. Y aquí también hay un punto que es muy relevante, que es la capacitación o profesionalización de los usuarios para que asegurar que esa implementación de tecnología, la incorporación de esa tecnología en proyectos agrícolas rinda su fruto. Aquí no pasa solamente por incorporar tecnología, por salir a comprar lo último en desarrollo, sino que hay que saber usarlo y eso requiere profesionales hoy día capacitados para poder sacarle provecho a esa tecnología. Y con eso cierro la presentación. Espero haber cumplido los tiempos disponibles y también dispuesto y feliz de poder atender consultas que puedan surgir. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Sí, estás perfecto en el tiempo, te agradezco. Sí, nos ha llegado una pregunta, te la hago al tiro. Espérame, ¿dónde la tenía? ¿Están las condiciones para que en Chile podamos hacer el control de caudales de manera eficiente y que además le sirva al Estado para llevar un control de extracción de aguas subterráneas? A ver, yo creo que hay varios frentes de cómo responder esa pregunta, porque el tema de la gestión de agua, si yo aquí lo traté de simplificar,
en términos de herramientas. Obviamente tiene componentes legales y tiene componentes sociales que no son, en esta presentación no están siendo abordadas y que son muy relevantes. Yo creo que en términos de tecnología, hoy día sí estamos en condiciones de incorporar herramientas de control y de monitoreo y de contar con información centralizada, y eso es lo que hoy día la DGA está exigiendo. La DGA exige no solo el monitoreo, sino que además centralizar la información con los servidores de la DGA. O sea, están yendo un paso más allá que a nivel de normativa y de ley. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que, como decía, las herramientas hoy día están. Lo que es muy relevante, yo creo que hay un componente legal que no es menor, que está bastante discutido y no quiero entrar ahí en la polémica, pero en términos de los derechos de agua y de los pozos legalmente inscritos. Hoy día que esta normativa aplica para las zonas de prohibición y zonas de restricción en donde ya no existen derechos otorgables y que además en muchas de esas zonas se sobreotorgaron derechos. Entonces ahí es donde existe una componente mucho más compleja de administrar, que en términos de información y de herramientas, las herramientas y la tecnología están. En la componente política, en la componente regulatoria es bastante más compleja y no me atrevería a responder ahí porque creo que tiene demasiadas aristas como para comprometer una respuesta. Es un tema muy, muy sensible. Sí. Tengo otra pregunta acá. Mauricio Toro pregunta, ¿cuál es la propuesta de Hidrostatersal disponiendo todas estas herramientas para la gestión? A ver, aquí la presentación obviamente engloba lo que hoy día nosotros tenemos disponible dentro de la paleta de productos para atender esta problemática o esta gestión integrada del recurso. Yo quise englobarlo a lo mejor yéndome un paso a paso desde la captación de agua, ya sea subterránea o superficial a través de compuertas, hasta el uso del agua a nivel intrapredial mediante equipos de riego, pero eso es hoy día la oferta que nosotros tenemos dentro de la empresa de Hidrostatersal, soluciones para la gestión, como les decía, desde la captación hasta el usuario final, en herramientas de tecnología, el desarrollo de proyectos que permiten atender esas necesidades. Por lo tanto, de alguna manera, siguiendo la lógica de la presentación, en esos 5 componentes que planteaba, captación de agua subterránea, distribución de agua a través de canales de riego, captación de agua superficial, bien digo, tratamiento de agua y el uso de agua intrapredial, esa es un poco la propuesta integral de gestión de agua. Perfecto. Y tenemos una pregunta de Máximo Pérez. ¿Cuáles son los costos versus la ganancia de agua con respecto a la desalinización del agua? A ver, ahí hay un tema que también es muy relevante. Existen 2 formas de abordar el tema de la desalinización. Uno es desalar agua de mar y utilizarla para la agricultura, un tema que está, yo creo que todavía en la frontera en términos de rentabilidad. Es una tecnología que está disponible, que existe en distintas zonas del mundo, en España, en Australia, en California, en la parte norte de México, que han desarrollado grandes proyectos de desalación y que han permitido agricultura con agua desalada, en Israel, por supuesto, también. Pero son proyectos bien específicos, son proyectos que tienen un nicho de mercado, una ventana de comercialización y un producto de alto valor, por ejemplo, producción de tomates 11,5 meses del año, producción de berries con una ventana comercial que no es posible de abordar con otras zonas geográficas, o porque definitivamente no existe el agua disponible, como por ejemplo puede ser la zona norte de Chile, pero que cuentan con clima y con condiciones de producción que son favorables. La desalación de agua va por ese lado, por hacer factible una producción contando con una serie de otros elementos, pero que no cuenta con agua. Y en términos de riego, con aguas que tienen exceso de sales, por ejemplo, en la zona central de Chile,
Lo que permite esto no es agua mágica, aquí no existe la varita mágica, sino que es alcanzar el potencial productivo. Un huerto que está siendo dañado por el exceso de sales, que tenía un potencial productivo de 10, 15, 20 toneladas por hectárea, por ejemplo, y que debido al problema de sales, al exceso de cloruro, hoy día está produciendo 5, 8 toneladas por hectárea. Lo que se busca con estos proyectos es alcanzar ese potencial productivo. Y lo que resultados que nosotros hemos visto en proyectos en los últimos 4 o 5 años es que eso se logra. Proyectos que vieron mermada su producción en un 50% logran alcanzar el potencial productivo utilizando agua que no es ninguna novedad, es el agua que requiere el huerto para poder producir, pero que debido a una serie de condiciones no la tenían disponible. Por ejemplo, exceso de sales. Perfecto. Y otra pregunta más, ¿existe alguna normativa en Chile que regule a los equipos para medir caudales, su calidad y que aseguren una adecuada postventa como servicios? Lamentablemente hoy día no. Y eso yo creo que es un tema importante porque si bien existe una normativa de riego, de equipos de riego, y uno no puede instalar cualquier tubería de PVC o cualquier válvula, cualquier filtro, en términos de telemetría, en términos de herramientas de gestión, especialmente la telemetría, no existe hoy día una normativa. En elementos de control, la DGA hoy día está exigiendo que, por ejemplo, los caudalímetros cumplan con un estándar de instalación y con un nivel de precisión mínimo, pero eso es un tema muy específico. En general, lamentablemente, cualquiera hoy día, por un desarrollo tecnológico, puede armar una unidad, monitorear un punto, sensores, módem celular y todo ese tipo de cosas se pueden comprar en cualquier parte, y eso no está regulado. Yo creo que ahí hay un punto clave que de alguna manera ordenar, principalmente por el punto de la postventa, porque la implementación de tecnología hoy día supone el desarrollo de un proyecto que esa tecnología siga activa por los próximos 5 o 10 años, al menos, la vida útil que tenga un proyecto. Y si la calidad de los equipos que se están instalando no cumple con esa normativa, con ese estándar, ahí puede haber un problema. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que ya estamos con las preguntas, estamos justo en el tiempo. Te agradezco un montón de estar con nosotros ahora acá en esta última charla que teníamos hoy en el segundo día ya de la Agrit Expo virtual. Y me alegro que hayan compartido el tiempo con nosotros, compartido su información, su conocimiento. Así que muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias, Iris. Agradecido por la oportunidad. Gracias. Bueno, y con eso ya estamos en la última charla, ya terminamos los webinars en estos días muy intensos de la primera Agrit Expo virtual y hemos tenido 16 charlas en una feria con más de 30 stands, 31 stands para ser preciso, y tocamos los temas de agua y energía, dos temáticas tan relevantes en un escenario de cambio climático que estamos enfrentando. Y esta expo que se realizó en formato virtual, la Agrit Expo virtual, la idea de eso no nació ahora con el desafío de la pandemia mundial. Como escuchamos ayer al presidente de la Agrit, Walter Frind, lo mencionó que esa idea de realizar esa expo nació ya el año pasado en el margen de la COP25, que fue trasladado a España, y ahí surgió la idea de hacer una expo virtual que podemos ver que se adelantó la idea, la ingeniosa idea de este formato. Y estamos felices de que ustedes pudieron compartir con nosotros en estos 2 días. Es un formato que igual lo comentamos ayer en la ceremonia inaugural, es un formato que llegó para quedarse, que tiene varias ventajas. Ahorramos CO2, nadie tiene que viajar a ninguna parte para participar, estamos todos unidos en una plataforma virtual. Tuvimos espectadores desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Argentina, desde Paraguay, México, Colombia, Perú. Todos esos países participaron y además acá en Chile igual desde regiones, desde Magallanes hasta Arica, todos conectados. Se agradece un montón y vimos que ese formato realmente tiene algunas ventajas.
Pero igual quiero mencionar que ese proyecto de la Grid Expo Virtual no hubiera sido posible sin el apoyo de ProChile y se agradece un montón el aporte de ProChile. Y además quiero agradecer igual a los patrocinadores, la Cámara Chilena Alemana de Comercio, el Estado de Victoria, Australia, y el Estado de Bayern para Sudamérica, la organización German Water Partnership, la CNR y el Ministerio de Agricultura. También tuvimos los lindos saludos del ministro de Agricultura y del subsecretario de Agricultura. Así que muchas gracias por apoyarnos igual en este proyecto. Y además, igual quiero invitarles a seguir conectados a esa feria todo el mes de septiembre. Va a estar funcionando, la información va a estar subida a esa plataforma, entonces pueden revisar la información disponible. Ahora igual quiero agradecer y quiero mencionar a ese tremendo equipo que hizo posible la realización de esta feria. Primero que nada, la coordinadora del proyecto, Elena Puentes, y un tremendo equipo que tiene la AGRIT. Así que todos los socios de la AGRIT pueden estar, pero muy felices de tener a esa asociación. Está la jefa de proyectos, María Jesús Maír, que estuvo todos los días conectados acá, manejando los webinars, estar en contacto con las charlistas, con los expositores y armando todo ese formato nuevo que ha sido un aprendizaje total para todos. Y además, obviamente, al gerente general de la GRIT, José Miguel Morán, que es el motor y el iniciador de toda esa idea. Así que se agrese el entusiasmo y la motivación de todos los que trabajan en la GRIT, para todos ustedes y para todos nosotros. Y bueno, por ahora les deseo que cuídense mucho, les deseo una linda tarde, recorran igual la feria, sigue todavía la Grid Expo Virtual 2020 por todo el mes de septiembre y igual sigan atentos a todas las redes sociales que tiene la Grid, porque vamos a seguir con la idea de energía y agua por todo el mes de septiembre y ahí ya estamos pensando en cómo sacar provecho de esa plataforma virtual que armamos con todos ustedes, con el conocimiento de ustedes, con las ganas de participar de esta feria. Y esperamos que para el año que viene igual sigan con nosotros en una próxima versión, en una Grid Expo Virtual 2021. Muchas gracias, que estén bien. Chao.